Bienvenidos al Arca, un podcast para tu vida espiritual. Hola, hola. Hola, Elías. Hola Pame, bienvenidos sean todos a este podcast. Los extrañábamos mucho, pero este invierno ha sido muy rudo. Sí, hemos tenido hartas complicaciones para juntarnos y estamos acá también con nuestro amigo Javier. Hola Javier. Hola, hola. Que fue nuestra voz de la introducción. ¿Les gustó? Déjenos sus comentarios a ver si podemos incluirlos al equipo. A ver qué opinan ustedes. Sí, buena voz. Está haciendo un casting Gracias. para Muchas Nuevo gracias. Tiempo. A ver, haznos una... ¿Un nuevo tiempo? Sí, por favor. Nuevo tiempo. Muy bien. Ya, vamos a llamar a Nuevo Tiempo para que te considere, amigo. Gracias. Bueno, Javier está aquí con nosotros porque hace una semana o meses ya Javier nos visitó en nuestra iglesia Bienaventurada Israel con un tema muy interesante, quizás muy conversado, quizás visto muchas veces en la fe de Jesús, o también lo manejamos perfectamente o creemos que lo manejamos perfectamente. ¿Ya? ¿De qué habló Javier en nuestra iglesia, Arias? Habló de un tema que para algunos es muy sensible, para otros quizás no lo importa porque no han tenido este suceso viviéndolo en carne propia, que es algo tan difícil como la muerte y la aceptación, cómo lo perciben algunas personas y algunos cristianos, que dentro de nuestra misma religión pueden haber personas que lo tomen de una forma y otros que lo tomen de una muy distinta. Javier, ¿cómo nace este tema? Porque yo sé que hubo algo puntual que sucedió y que tú dijiste, voy a preparar esta predicación. Sí, mira, hice una pregunta por Facebook con algo que va muy de la mano con la muerte, que es el tema de la inmortalidad del alma. Entonces pregunté para saber, digamos, en qué estado de conocimiento estábamos en nuestra iglesia, si el hombre había sido creado inmortal o no. Es decir, en su condición antes de caer en el pecado, el hombre era inmortal, tenía inmortalidad en sí mismo. Entonces me encontré con varias respuestas bien diversas. Yo pensé que me iba a encontrar con un solo tipo de respuesta y me di cuenta que no, que hay todo tipo de opiniones en nuestra iglesia. Entonces como que desde ahí empecé a desarrollar este tema de la muerte. Oye, pero ¿puedes contarnos más o menos qué respuestas te daban? Algo lo más chistoso o quizás lo más curioso. Confidencial esa información. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Nos has dicho La pregunta fue si el hombre, cuando fue creado, antes del pecado, fue hecho con inmortal en el fondo. Es decir, si la inmortalidad radicaba en su interior, si de él salía la fuente de la inmortalidad en el fondo. No sé si me explico con la pregunta. Sí. Claro, entonces todo tipo de respuesta como que sí, el hombre fue creado inmortal, pero esa inmortalidad estaba condicionada a que fuera obediente, si no, el Señor se la iba a quitar, y así una infinidad de respuestas. Interesante. Interesantísimo. Ya, silencio. Cuéntame más. Ya, ok. Bueno, Javier, entonces, ¿cómo podemos comenzar a estudiar este tema esta noche? ¿Cómo partimos hablando de la muerte, de la mortalidad del alma? A ver, vámonos al comienzo, pues vámonos al génesis, vámonos a la creación. Hablemos primero de cómo se origina la vida, para después hablar de la muerte, ¿no es cierto? Sería la forma lógica de empezar. Entonces, si nos acordamos un poquitito de la creación, el Señor, para crear al ser humano, lo que hace es juntar dos elementos, ¿cierto? Y estos elementos son polvo y aliento de vida, claramente. Y la Biblia sí dice específicamente que formó al hombre del polvo de la tierra, es el texto, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente, así lo dice en la Biblia. Entonces lo primero que tiene que quedar claro es que el hombre no tiene un alma, que esa es una concepción que de repente tenemos como cristianos, que mucha gente cristiana tiene, que tenemos un alma, es decir, que es un elemento inerte que está dentro de nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que descartar. El Señor no nos dio un alma, sino que nosotros, la conjunción de estos dos elementos, es un alma. Por eso cuando uno dice, y muchos cristianos también que creen así, dicen hay que salvar las almas. Entonces se refiere a las personas. Claro, más que nada, yo me atrevería a decir que es como la vida, el ser completo.
claro, se comete ese error que de repente se le dice así como su alma, mi alma, cuando se le da así como un sentido de pertenencia, ahí se comete el error. No es tu alma ni mi alma, sino que tú eres un alma. Ok. Es como que confundieran el alma con algo como espíritu. Exactamente, ahí ocurre esa confusión. Y entonces de esta forma nace en el fondo la vida. La conjunción de los dos elementos. Si yo, por ejemplo, les pregunto, llevémoslo a un ejemplo tangible. La yema por sí sola es yema, ¿no es cierto? Y la clara, Claro. por sí sola es clara. Al juntarse estos dos elementos se crea el huevo. O sea, la llama por sí sola no es huevo, ni la clara tampoco, sino que cuando se juntan está esta mezcla que es el huevo. Lo mismo pasa con la vida para que quede así como ya más claro echarle, ¿cómo se dice? Más claro, Agua bendita. Agua bendita. El polvo por sí mismo es polvo. Y al juntarse con el aliento de vida, que es aliento de vida por sí mismo, crea este alma viviente. Ese es el primer paso, yo creo que hay que dar para entrar a este tema de la muerte. Y según las respuestas que tú recibiste, ¿tú consideras que esto no lo tenemos claro? ¿O tú dices, sí, no, esto está claro? No tan claro como yo pensé que estaba. Ya. Y lo interesante es que cuando me fui adentrando en este tema, obviamente había que darle una respuesta a la pregunta. Es decir, si el hombre no fue creado inmortal, ¿cuál era la fuente de la inmortalidad? Claro. Exactamente, porque la Biblia habla de que la intención de Dios era que el hombre fuera inmortal. Pero ¿dónde radicaba esta fuente? ¿Era una fuente que estaba dentro del hombre o era una fuente externa? Y en esa parte hay que tener ojo porque justamente la doctrina de la inmortalidad del alma busca que tú creas que la fuente de la inmortalidad está dentro, está en uno, que Dios te creó con eso. Y sí se hace como autosuficiente. Y también existe como la búsqueda de cómo lograr Exactamente. tener la inmortalidad. Exactamente. Entonces ahí es cuando llegué al árbol de la vida. Al árbol de la vida. Es decir, tenía una intención. Y el Señor la creó con la intención. Tú puedes buscar ahí en Génesis y te vas a dar cuenta que la intención del Señor al crear ese árbol era justamente perpetuar la vida. Y si la intención del Señor era perpetuar la vida con ese árbol, quiere decir que la fuente claramente no era interna, sino que era ese árbol. Yo me imagino que obviamente no porque el árbol tuviera un poder en sí, ¿verdad? Obviamente dependía de Dios. Pero era en el fondo recalcarle al hombre que la fuente de la inmortalidad no estaba en él, sino que estaba en un elemento exterior. Sí, es interesante porque yo hace un par de años, no te podría decir cuánto, como que entendí el tema del árbol de la vida. Yo nunca me había cuestionado de dónde venía la vida y tampoco como que me importaba. Y que existía un árbol que tú tangiblemente podías acceder a la vida eterna. Entonces es muy interesante, además que hay algún auditor que tampoco sepa eso. Exacto. De hecho, si tú te pones a pensar, y bueno, lees, por ejemplo, Primero Escrito, que es el conflicto de los siglos, que tiene unos capítulos bien interesantes, te vas a dar cuenta que uno de los planes de Satanás, lo que él buscaba, uno de sus objetivos, era que el hombre cayera en el pecado, es decir, desobedeciera a Dios comiendo el árbol del bien y del mal, y una vez que comió de ese árbol, comiera inmediatamente el otro, que era el árbol de la vida. Por lo tanto, que la maldad y el pecado se perpetuara. ¿Se dan cuenta? Esa era la intención, ese era el objetivo de Satanás. Por eso que es importante ese arbolito de la vida que el Señor creó y darse cuenta que esa era la fuente de la inmortalidad y no una fuente que estaba dentro del ser humano. Yo siempre lo ejemplifico así como una batería de celular. La batería del celular constantemente tiene que estar cargándose, ¿no es cierto? Porque si no cargamos el celular, no sé cada cuánto cargan ustedes sus celulares, yo cargo todas las noches. La noche, sí. Una noche generalmente. De hecho, en este momento... La mamá tiene que cargarlo o vivir al lado de un enchufe porque es muy adicto a las redes sociales. No, oye, trabajo con eso, pero me compré una batería externa maravillosa. Nunca más me he quedado sin celular. Sin propaganda, por favor, esto sin fines de lucro. Muy, muy bueno. Claro, y si lo pensamos así, el árbol de la vida era como eso, era como un cargador, ¿no es cierto? Oye, pero entonces
Adán y Eva jamás alcanzaron a comer de ese árbol. Me imagino que estaban recién creados. No. Claro, no, aún no tenían, digamos, no tenían la necesidad de hacerlo. Pero el propósito de Dios era que en el tiempo sí lo hicieran Para perpetuar la vida. constantemente, claro. Ok. Pero yo creo que eso no se sabe, porque quizá igual comían del árbol de la vida. No sé. Porque evidentemente, obviamente Claro, después o sea, no lo recibieron más y se fue acortando sus Claro. años. Claro, probablemente deben haber comido porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, tú empiezas a buscar la genealogía, ahí está Génesis 5, después te saltas a Génesis, te das cuenta que la vida cada vez se fue acortando. Es decir, en Génesis 5, por ejemplo, bueno, antes de Génesis 5, ¿cuánto vivían? ¿Qué sé yo? Matusalén, que fue el que más vivió, 969, qué sé yo, 800, 700 años. En Génesis 5 empiezas a bajar 600 años. Después te vas a Génesis 11, por ejemplo, y ya llega hasta 200. Moisés murió a los 120. En los días de David, Después del diluvio, Dios dijo que ya los días del hombre iban a ser hasta 120 años más. Exactamente. Para que no haya tanta maldad en la tierra. claro, y es porque obviamente ya no se tenía el privilegio de comer del árbol de la vida. Es por eso que el Señor pone un ángel custodiando, si ustedes leen Génesis se van a dar cuenta que el Señor pone un ángel custodiando el árbol de la vida, justamente para que no se perpetuara el mal. Y es por eso que cada vez se vivía menos, porque estábamos cada vez con menos carga. Si nos vamos al mismo ejemplo de la carga de la batería, estábamos cada vez con menos carga. Yo creo que simplemente Satanás ignoraba el poder de Dios de poder destruirlo y creía que solamente iban a poder morir de viejo y por eso querían alcanzar ese árbol. No, O sea, yo igual creo... era súper ingenuo en ese sentido porque quizás nunca habían visto a Dios, no sé, enojado o haciendo un juicio, porque todavía no era el tiempo del juicio. Ujú. Pero también es importante decir que el árbol en sí no era el que daba la vida. Claro, ¿no? Que hubiera un poder... Claro. No era que tuviera vida ese árbol como una persona, sino que era Dios haciendo un simbolismo, quizás me imagino, de obediencia, no sé, algo. Sí, el Señor siempre usa el simbolismo y por eso teníamos Claro. también el árbol que hablaba del bien y el mal. Ujú. O sea, que hablaba, que te abría tu mentalidad para el bien y el mal. Entonces, siempre el Señor nos ha mostrado las cosas así como muy personificadas, como para entenderlo y también que se nos haga más fácil la obediencia igual. Entonces, si podríamos cerrar esta primera parte, podríamos decir que primero entonces no tenemos un alma, sino que somos un alma. Y segundo, que la inmortalidad no radica dentro del hombre, sino que está en una fuente externa, que es el árbol de la vida. De hecho, si quisieran anotar un texto, 1 Timoteo 6, del 13 en adelante, ustedes se dan cuenta que dice que solo Dios es inmortal. Eso no pertenece al hombre, nunca perteneció, ni nunca va a pertenecer. Nada creado. Exactamente. Y lo que busca la inmortalidad del alma es hacerte creer eso. Hablemos de la muerte ahora. Ya tenemos más o menos claro el concepto de cómo se genera la vida. Ahora podemos entrar en terreno y hablar de la muerte, que es algo bien complicado y bien tremendo para aquel que lo ha vivido. Claro, ¿y cómo se produce la muerte? Exactamente. Bueno, dijimos que en un principio entonces se unen dos elementos, ¿cierto? El polvo y el aliento de vida. Sí. Eso genera la vida. En la muerte se genera justamente el proceso inverso. Es decir, los dos elementos que en el principio se juntaron, ahora se disocian, por así decirlo, se separan. Y la Biblia especifica en Eclesiastés bueno, en Eclesiastés, en Salmos y en varios textos, que el polvo al morir, ¿no es cierto? El polvo que Dios tomó de la tierra, vuelve a la tierra. Claro. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y se terminó. Y se terminó la vida. Es decir, no hay textos por ahí que dicen que ya no hay más trabajo, ya no hay más conciencia, ya las personas que bajan al descanso y que mueren ya no saben nada de lo que está ocurriendo en nuestro vivir. No tienen conciencia de ninguna cosa que pasa con nosotros. Qué increíble, porque lo que tú me dices es contrariamente a todo lo que se dice en todos lados, los matinales, en el periódico, cuando hablan estas mujeres que se comunican con los muertos, los mediums. Y también
mucha expectación también existe de estas mujeres que encuentran a las personas que han matado y saben dónde están. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo me dices esto? Si Claro. yo vi a mi familiar, pero ¿cómo? O me habló y me dijo cosas que solamente él y yo sabíamos. Ese es el tema interesante. Po. ¿Qué sucede entonces en ese caso? ¿Qué tú le dirías a una persona que te dice, no, sabes que yo hablo con mi papá, yo hablo con esta persona que falleció hace tanto tiempo y ella me visita y es la misma persona, su misma voz, sabe las cosas que nosotros hicimos, no sé, en secreto y nadie más sabe? ¿Qué tú le responderías a una persona que te dice eso? Mira, el Señor Cristo comparó la muerte a un sueño. Constantemente, siempre. Cuando Lázaro, por ejemplo, estaba muerto, siempre dijo, no está muerto, sino que duerme. La hija de Jairo también dijo, tranquilo, ella no está muerta, ella está durmiendo. Siempre, constantemente, la comparó a una muerte. O sea, perdón, a dormir. Claro. Entonces yo les pongo un ejemplo. Yo, una noche cualquiera, llego a donde está mi esposa, está durmiendo. Soy un hombre casado, por si acaso. ¿Eh? No dimos ese dato. Dato curioso. El dato curioso del día. Elías, ¿tú eres casado también? Sí. Yo también. Somos 3 casados. Bien, ahí nos entendemos. Con Z. No, mentira. Entonces imagínate que yo llego imagínate que yo llego un día en la noche. Ayuda. Llego con un ramo de flores muy caro. A mí me gusta comprar cosas muy caras. Ya. No, un ramo de rosas cualquiera comprado por ahí. Con la intención de regalárselo a mi esposa. Y voy a la cama y ella está durmiendo y yo se lo dejo al ladito ahí. Ya está durmiendo profundamente, esos sueños profundos. Y cuando se lo voy a dejar me acuerdo de algo que me hizo. Me dejó mal delante de alguien, me trató mal, me dijo cualquier cosa, imagínense, que algo me hizo y yo me empecé a acordar. Y tomo ese ramo de flores enojado y digo, no, ¿por qué le voy a regalar esto? No se lo merece, me trató mal, me hizo esto, qué sé yo. Y tomo ese ramo de flores y enojado me voy afuera al basurero, lo pisoteo bien pisoteado, le echo tierra, qué sé yo, lo rompo y lo echo a la basura. Luego voy y me acuesto al ladito de ella tranquilo. Al otro día nos despertamos y entonces les pregunto, ¿ella se acordará de lo que yo hice? No, pues nunca vio nada. No, y estaba durmiendo profundamente, no sabe nada de lo que pasó. Lo primero que yo le diría a una persona que vio a alguien, que vio a un familiar, y igual me complica decirlo porque quizás, Sí, es como muy directo al tiro. quizás hay alguien escuchándonos que le pasó. Claro. Le pasó. Entonces a esa persona me gustaría decirle, lo primero, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Su conciencia, su mente pereció. Ya no tienen más parte en lo que se hace en la tierra. Por lo tanto, es imposible, fíjese lo que estoy diciendo, imposible de que se te parezca un familiar y te diga, ¿sabes qué, hijo? Estoy orgulloso de ti por lo que has logrado, porque sacaste tu carrera, ¿sabes que estoy orgulloso por esto? Oye, esto... Porque según la Biblia no saben absolutamente nada. O sea, es lo primero que me gustaría decir. Ya, pero Javi, yo te diría, no te creo, porque ya está bien que una persona te diga, oye, yo vi a alguien, pero son muchas personas. Y hasta hoy día lo muestran en la televisión y en vivo, entonces como, estáis mintiendo. Ahora, claro, yo lo puse de esa forma, pero ahora yo les pregunto, ¿puede suceder que se te aparezca tu papá y te diga, oye, puede suceder, Sí, puede ocurrir, ha pasado? sucede. Yo sé que quizás a más de alguno que nos está escuchando le pasó que se apareció un familiar y les dijo algo en relación a lo que estaban pasando justo en ese momento. Claro. De hecho, hay un ejemplo en la Biblia de cuando Saúl va a consultar a una bruja y ella hizo aparecer a Elí que estaba muerto, Sí, ¿cierto? exactamente. ¿O a Samuel? Samuel. Samuel. Perdón, a Samuel. Sí, pues ahí vemos un caso bíblico. Poniendo A ver, palabras dime. en la Biblia que no son Elías. Ay, cambió Un el pecado nombre. bien complicado. No nos vamos a meter en otro podcast. Ya, Vamos a vamos a tratar hablar el de tema de ponerle J y tilde a la Biblia. Bueno, claro, justamente puede suceder, ya ha sucedido. El tema es quién está detrás de eso. Así es. ¿Quién está detrás de eso? ¿Tajantemente lo digo? Sí, o- así bien o con cortito, un porque poco no es, de- es que no es el tema, entonces... Ay, ya no. No, dilo o con un poco de anestesia. Sí, dale nomás. Con amor, siempre Bueno, con amor. Son, obviamente esos son demonios. Son demonios que ¿Ya saben... con amor? Ah, sí. Son demonios que obviamente
Ángeles caídos. Exactamente, ángeles caídos que están ahí para engañarnos, y que tienen ojo con eso, tienen el poder de hacer señales, porque alguien puede decir, pero ¿cómo van a ser ángeles caídos? Sí, ellos tienen el poder de hecho, tienen el poder de tomar formas humanas. Si nosotros nos vamos a la Biblia, los ángeles se aparecen, por ejemplo, se aparecen a Abraham, después en la tumba cuando Cristo resucita aparecen, dice específicamente la Biblia, 2 varones. Sí. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de tomar formas humanas y los ángeles caídos igualmente son ángeles, solamente que su condición es caído, pero siguen siendo ángeles, por lo tanto tienen esa capacidad. Y aparte tienen la capacidad de imitar, de saber las cosas que nadie más sabe de ti, porque han estado contigo toda la vida. Entonces, cuando una persona dice, oh, pero me dijo algo que solo yo sé, que solo a mí me pasó, ¿cómo me puedes decir que no es mi, no sé, mi hermano, mi pareja, lo que sea? Exactamente. Entonces, ese es el cuento. O sea, primero, no... Y cada vez estas señales van a ser más y más y más. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros creamos que existe vida después de la muerte. Claro, y así mucha gente ha engañarte. sido engañada. De hecho, mira, es raro que... No sé si a ti alguna vez te ha pasado que se te aparezca alguien, un familiar, alguien que te penen, como se dice. No, No, generalmente... no indirectamente, así como una persona que yo... No, nunca. Generalmente las personas que creen que creen en este tema de la muerte y que más o menos lo saben, es difícil que Satanás los intente engañar. O los ataque por este punto, porque es obvio, tú tienes que pensar que él es un ser muy inteligente. Y por ejemplo, si a mí me apareciera un familiar muerto, que sí, yo sabría inmediatamente que es un demonio. Por lo tanto, mi reacción sería acercarme a Dios. Reprenderlo. Y a él no le sirve. No, pa. No le sirve que yo me acerque a Dios, por lo tanto, sabe que no es una forma que me pueda atacar a mí o que te pueda atacar a ti, que sí. No, y en muchas... Sabe con quién hacerlo. Es increíble. Bueno, en un momento de mi vida yo me obsesioné un poco con este tema y escuché muchas Y historias... me metí en una secta. No, la no. madre dijo. Y tú me ayahuasca, dijo la Pame. Oye, puede pasar. No, pues lo que pasa es que me metí harto y escuché muchas historias en relación a esto. Y habían personas que trabajaban con espíritus, doctores que las ayudaban y les soplaban cosas y ayudaban a la gente, po, algo bueno. Las sanaban. Y cuando estas mujeres o personas que trabajaban con estos espíritus conocían la verdad, ahí este personaje o esta persona que supuestamente era alguien muerto se revelaba y mostraba su verdadero rostro. Y te puedo decir que en el 90% de las historias de las personas que tuvieron esta experiencia, cuando se dieron cuenta que realmente era un demonio y lo encararon, ahí se mostró el verdadero rostro de estos seres. Porque ahí ya se dan a la vista y no quieren soltar a su víctima, no sé si se puede decir víctima o a su... ¿Víctima? a su... Ay, ¿cómo se puede decir? No sé. A su presa, a su... Claro, no sé. porque en realidad están siendo presas de eso. ¿Por qué? Porque él le entrega algo y ella accede y cuando obviamente quiere sacarse esta persona del lado, este ser, este espíritu, comienza la rebelión, la lucha, etcétera. Sí, bueno. Si es que nos desviamos harto del tema, ya démosle no. Bueno, también podríamos hablar, o es importante también tocar el tema de la muerte, el tema del dolor. Cómo lo recibe la gente. O sea, es difícil pasar también por ese proceso. ¿Cómo le hablamos a alguien que su papá, su mamá, su hijo, su tío acaba de morir? ¿Cómo le hablamos a una persona en esas condiciones? ¿Qué promesa le podemos dar? No sé si les ha pasado que algún amigo esté en esas condiciones. Bueno, yo considero que a veces simplemente estar, porque es difícil la situación y es dolorosa no ver a alguien que ves todos los días, te parte el corazón, por más que creamos en la promesa de la segunda venida y la resurrección de los muertos. Nosotros, como tú comentaste en el Génesis al principio, nos fuimos creados para morir. Uh-huh. Y yo creo que no hemos perdido eso. Entonces, por eso la muerte nos causa tanto dolor. Sí, es igual un tema sensible, porque yo he visto muchos cristianos y creo que yo también he caído en el error de cuando una persona fallece
y ver el familiar destruido, llorar, estar triste, caer en una depresión, quizás no en un llanto desesperado, pero sí en una depresión, juzgar, decir como, oye, pero no que somos cristianos, no que tienen la esperanza. Pero no sé si te ha pasado a ti, Pame, o a ti, Javier, que cuando tienes a alguien muy querido, muy amado, y que se va por un largo tiempo, no sé, de viaje a otra ciudad, a otro lado, tú lo extrañas. Sí. Y tú puedes sufrir por extrañar a una persona porque se fue 1 mes, 2 meses a otro país. Pero ¿qué sucede cuando tú sabes que ya no lo vas a volver a ver hasta que Jesús vuelva? O sea, hay que ser un poco empáticos con esas personas y con el sufrimiento de esa pérdida, de ese vacío que se genera. Es muy triste. Bueno, a mí me pasó que se murió mi abuelo y es una persona creyente que trabajó muchos años en la iglesia. Y me pasó algo muy lindo que, bueno, que el Señor nos da la oportunidad de testificar y también era parte, también ahora me acuerdo de que a veces nos cuesta decir qué es la muerte cuando estamos compartiendo quizás con personas que no tienen nuestras creencias y comienzan a hablar, hoy se me apareció, oye, o cuando empiezan a decir en los mismos funerales, oh, se fue al cielo, y como que a veces igual uno dice, pucha, no me atrevo a decir, no, ya, yo creo que todos hemos pasado por eso, a veces optamos por el silencio y a veces optamos por decir las cosas. Y bien cortito, les cuento que me pasó en el funeral de mi tata. Mi tata es metodista pentecostal y los velorios son eternos. Preguntáis a todos mis familiares, eterno. No sé cuántos días, todo el fin de semana, pero cada 2 horas hacían servicio. ¿Qué quiere decir esto? Cantaban todo el coro, venía un predicador y hablaba 1 hora y media. Después cantaban, dejaban descansar 1 hora, después 2 horas, así todo el día. Entonces era muy agotador. Pero a mí me pareció muy, muy extraño las meditaciones, que no hablaba nada de esto. Y me sorprendía, y bueno, yo era adolescente, tenía 17 años. No, perdón. No era tan adolescente. Tenía 23, por ahí 22. ¡Qué adolescencia! No. ¿Qué tribu urbana estaba de moda en ese momento? Bueno, el tema, digo adolescente porque era bien inmadura y yo me enojaba al tema de enojarme. Así, pero ¿cómo no dicen? Así. Al punto es que mis hermanas como que me decían, oye, Pame, cálmate. O, oye, no. Mi mamá me decía, Pame, no vayas a decir nada. Porque yo era así como, ¿Pablo era el que le cortó la oreja? Es que Pedro y Pablo siempre me pasa que se me dan vuelta. Los compé. Ya, los compé. Entonces yo era así como que defendía con todo. Y no me interesaba si pasaba a llevar a alguien. Cero amor. Entonces pasó que cada cada primo representaba una familia, tenía que decir sus palabras y por lo general era el hermano mayor. Entonces mi hermana mayor dijo, no me interesa hablar. Y yo dije, ¿puedo hablar yo? Y mi mamá así como, ya, pero no vayas a decir nada en contra de esta iglesia, ¿no? Y yo así como, ya, o sea, no soy tan desubicada. Entonces me puse a estudiar toda la fe de Jesús del tema de la muerte, como para tener texto y todo. Y me puse a estudiar y yo todo el rato, ya, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Y empezaban a pasar mis primos y ellos empezaban a decir así como, oh, estoy tan feliz porque mi abuelita se va a juntar con mi abuelito, se van a abrazar. Y yo decía, mira, está en el cielo, es que yo lo espero, y perdón, yo creo que mi prima va a escuchar este podcast porque lo está escuchando. Pero, prima, disculpa. No, sí, después ella conversó conmigo. Pero me llamaba la atención porque ya yo no voy a juzgar a alguien que es atea, por decir así, o que no cree en la Biblia. Pero tampoco voy a guardar silencio. ¿Cachai? Pero yo le puedo decir, oye, ¿quieres saber cómo lo que yo creo? Pero uno no se va a imponer a la idea de otro porque hay que respetar igual. Pero escucharlo de alguien cristiano que cree que lee la misma Biblia era como, ¿qué onda? Bueno, y Dios es perfecto, así maravilloso. Empezaron a pasar y llegó el funeral. Y yo pensé, dije, mi tío no quiere que salga porque sabe que voy a ser pesada, pero no iba a ser pesada. La cuestión es que me tocó justo cuando enterraron a mi tata, cuando bajó el último discurso. El momento así como más cortavena, que están todos sufriendo y mi tata... ¿Tenemos música de Sí, de ahí funeral, ¿no? El amigo va a poner la música. Pero mi tata, yo me identifico mucho con mi tata, mucho. Era muy sociable, muy iglesia, así como de ir a todos los horarios que hubieran, iba a la iglesia. Entonces,
había mucha gente, mucha gente. Ahí no te identificáis tanto. Sí, eso mismo estaba pensando, no, eso igual faltó. Pero bueno, quizás a los 80 él empezó a hacer Esa así. parte edítela, por favor, cortémosla. Oye, ¿qué onda me están atacando a mí? Ah. Ya, bueno, el tema es que cuando me dice mi tío, no, tú vas a hablar al final, yo dije, wow, el Señor quiere que hable, ¿ya? Y pasó un milagro, porque yo pasé con mi Biblia y nada más, y yo tengo cero memoria, o sea, me cuesta un mundo, aparte tengo como... Yo puedo tener mucha personalidad, pero se me olvidan las cosas, me pongo nerviosa y bla, bla, bla. Y me puse a predicar, porque tampoco fueron unas palabras despedidas de mi tata, y les hablé directamente a mis familiares y les hice un llamado. O sea, si ellos querían volver a encontrarse con mi tata, porque yo sabía que él iba a resucitar cuando Cristo viniera, ellos debían convertirse, porque hay muchos que no, bueno, mi familia en particular, y que debían convertirse si querían verlo, y que no estaba con mi abuelita, y empecé a decir todo lo que habían dicho cada uno, así como... Y ahí empecé con la Biblia, todo lo que hablaste tú, empecé, y estaba el obispo, ni siquiera el pastor de Biblia, estaba como el encargado de todo el bio, por decir, y me miraba para el lado así como, ¿y dónde está leyendo? Así como que miraba, yo, eso me lo contaban después mi familia, porque yo, y le di, y la gente, yo tuve el miedo de que la gente me sacara, po, porque yo empecé a decir todo lo malo que habían dicho. Como no está mal decir esto, es así, para leer. Sin decir que estaba mal en el fondo. Claro. Entonces ahí la gente empezó a decir, amén, gloria a Dios. Así, porque son bacanes los hermanos, po. Y yo así como le daba, y ahí después así toda roja, ya me bajé y fue como, no tengo idea qué dije. No tengo idea qué fue lo que dije. Y de ahí unas hermanas de la misma iglesia se acercaron y me dijeron, gloria a Dios por lo que dijiste, porque yo siempre había leído la Biblia eso. Pero acá a veces dicen lo contrario, que al final los muertos están en el cielo. Y decían como, gracias porque lo dijiste. Y ahí después mi prima se acercó y me dijo perdón por haber dicho que mi tata se encontró con mi abuela. Y dije, tranquila, pero ahora ya sabes, pues, ¿cachai? Así como ahí a mi primita que debe estar escuchando. Así que no sean temerosos en expresar su fe, pero siempre con amor y orando mucho antes. Gracias, Pami. Gracias. Gracias por invitarme. Oh, ya. Bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre esto? No sé, dilo tú. Ya que son pesados. Si quedan 10 minutos todavía. Sí, no. Bueno, hemos hablado, así como para ir redondeando, digamos. Dale. Hemos hablado primero del origen de la vida, ¿cierto? Del origen de la vida. Quedamos claros de que el Señor juntó dos elementos, que cada uno por sí mismo es ese elemento y nada más. Es decir, el polvo, que por su lado es polvo, el aliento, que por su lado es aliento, se juntaron y hicieron el alma viviente. Nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y en el proceso de la muerte pasa exactamente lo contrario. Estos dos elementos que se unieron se disocian, se separan. Uno, que es el polvo, lo vuelve a la tierra, y el aliento vuelve a Dios. Es decir, no hay aquí el bueno que se fue al cielo, ni No hay aliento con conciencia. no hay limbo, no hay purgatorio, Nada de eso es bíblico. por lo menos bíblicamente, claro, no tenemos base para eso, sino que la base está en que el polvo se separa, vuelve a la tierra, y el aliento vuelve a Dios. ¿Ya? Exacto. ¿Y qué más habíamos hablado? Bueno, el tema de la aparición de los muertos, ¿no es cierto? De los familiares, qué sé yo. Y habíamos llegado a la conclusión entonces de que... Que estos son demonios los cuales se hacen pasar por las personas. Y que tienen el poder para hacerlo. Y tienen el poder para hacerlo, y que también, como son personas que están siempre presentes en los momentos de nuestras vidas, pueden saber información, pueden imitar voces, pueden hacer cosas. Ya hasta en la misma Biblia hay ejemplos de que eso ha sucedido, entonces no es algo increíble. Y también dijimos, se me estaba olvidando, también hablamos del árbol de la vida, ¿no es cierto? Que la inmortalidad no era algo propio del ser humano, sino que era una fuente externa que era el árbol de la vida. Oh, Dios. Y claro, y tomándome justamente de eso, el Señor tiene una promesa finalmente, tiene una promesa en la cual nos dice que vamos a poder volver a comer del árbol. Es decir, eso que se nos privó, porque Dios puso un ángel en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Dios puso un ángel custodiando para que Adán y Eva no comieran. Vamos a poder tener la posibilidad, cuando Cristo venga, de comer de ese árbol. Dice, de sábado en sábado y de mes en mes, dice, vendrán
vendrán a adorar, ¿no es cierto? Y eso es justamente para comer de ese árbol de la vida. Y es ahí donde se cumple la promesa de la cual habla Corintios, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acordarán de esa promesa que dice, y es necesario que esto corruptible se vista incorruptible, que esto mortal se vista de La inmortalidad. inmortalidad. Y ojo, no porque el Señor nos va a regalar inmortalidad a nosotros, sino porque vamos a poder disfrutar de ese árbol nuevamente. Exacto. Y otro punto bien importante es el dolor que se genera, que genera la muerte. Al no ser algo natural, Claro. es algo que, bueno, lo hacen ver aquí como que fuera natural el ciclo de la vida, pero Dios no nos creó para morir, como dijo Pame al principio. Entonces es algo que causa un dolor muy fuerte, puede ser distinto en las personas. En algunas puede llevar a quitarse la vida, la pérdida de un familiar. Entonces debemos ser sensibles como cristianos, amar a nuestros hermanos, a otras personas que están pasando por esto, y también tener tino y criterio al decir las cosas, tener empatía y comprenderlos. Sí, de hecho, mientras hablaban de ese dolor de la muerte, me pensaba en Adán. ¿Cómo se habrá sentido cuando... Porque ellos no sabían lo que era la muerte, cuando tuvo que asesinar al corderito, de la piel de la cual después se vistieron. ¿Cómo debe haber sido ese momento para Adán ver por primera vez morir a un ser vivo, mismo enterrarle el cuchillo, ¿no es cierto? Y ver cómo se iba la vida en el fondo. Debe haber sido un proceso bien traumático también para Sí, Adán. mira, igual puedo contar una experiencia con eso, que una vez estaba Morí. en un hospital, una vez morí, pero sobreviví. No, una vez estaba en el hospital trabajando y pude ver cómo una abuelita que estuvo ahí mucho tiempo, justo murió en mi turno, en la noche. Ella se empezó a apagar. Simplemente empezaron a bajar sus signos vitales, empezó su cara como a perder color y de repente murió. Y fue fuerte porque hace una hora atrás o hace unos días atrás yo hablaba con ella y conversaba. Y sin que haya ningún lazo afectivo, para mí me afectó el hecho de que después de que murió, el trato que había hacia ella era como que no, ya no, solo es un cuerpo. Porque hay que hacer todo el proceso post-mortem, que ya no hay la misma delicadeza de cómo hacérselo a un ser vivo. No es por un hecho de que sea de la insensibilidad, sino porque hay que hacerlo rápido antes de que pase el proceso de rigidez del cuerpo. Después de eso tuve que llevarla a la morgue. Y era un lugar que estaba muy alejado, no había nadie, solamente había que pescar ese cuerpo, meterlo en una camilla especial y eso dentro de un refrigerador, y después irme, el hecho de dejarla y irme me hizo pensar en loco, qué brígida es la muerte, qué cuático es que de repente se fue y ese cuerpo ya no vale, como que no... Es raro. fue de algo que me hizo pensar, me hizo reflexionar, me hizo hasta sentir triste, sentir pena por la persona. Lloré esa vez. Porque fue mi primera experiencia de ver a una persona cómo murió. Quizás no fue una muerte trágica, pero no fue algo agradable. No fue algo que podría decir, loco, que bacán. No, fue algo malo. Se sintió mal ver ese proceso. Sí, a mí hace poco tiempo atrás me tocó también ver, no sé si morir a alguien, pero prácticamente fue muy traumante también. Hasta el día de hoy cargo con esa imagen en mi mente, que la casa, a ver, a 3 casas de la mía empezó a quemarse en la mañana, muy temprano empezó a incendiarse, y me acuerdo de haber visto a una mujer que se quedó atrapada y se veía a través de la ventana pidiendo auxilio. Finalmente logramos abrir esa ventana, que no era una ventana de vidrio, sino que había como una reja. Y se logró abrir, pero vimos todo el proceso de cómo
cómo se quemó en el fondo y finalmente al ser sacada todo su cuerpo desnudo estaba en la calle tirado, ¿no es cierto? Y ya ese cuerpo no tenía forma, era como, pucha, sonar súper feo, pero era como una vela, era como una vela la que no era una forma de cuerpo, sino ya estaba. Y bueno, ahí se la llevaron obviamente al hospital y nos enteramos que horas después falleció y tenía prácticamente el 100% del cuerpo quemado. Y vi cómo se apagaba esa vida también y es traumante, por lo que decía Pame, porque no fuimos creados para eso. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Y eso hay que también tenerlo súper súper claro. Sí, presenciar una muerte, sea algo como traumante, como un asesinato o como un suicidio o como simplemente que se apague por la Claro. vejez, la enfermedad, Cualquiera sea que como sea, es algo que produce un malestar, no es algo agradable de ver. Y si a alguien le produce placer, ya sabemos que es algo, un desequilibrio mental, hay un problema ya. Pero por eso debemos, recalco, ser empáticos. Ser empáticos porque muchas veces eso no lo vamos a sentir nosotros porque no estuvimos presentes, no somos familiares, no vivimos ese proceso y debemos ser empáticos con la persona y recordar siempre la esperanza de volver a ver y que eso sea más un motivo de acercarse a Dios que de entrar en una depresión. Y de hecho, que bueno que lo mencionaste, Elías, porque la Biblia menciona justamente que la importancia de conocer este tema de la muerte es para no estar triste. Dice, amados, que deseo que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, el objetivo de saber de estos temas, de estudiarlos, es para que nosotros vivamos con una esperanza. No quiere decir que cuando se muera un familiar no vamos a llorar, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir es que no vamos a vivir con esa tristeza, sino que vamos a vivir con la esperanza de volver a compartir con esa persona. Y por lo mismo hay que aprovechar cada instante y de vida que nos da el Señor como para poder testificar, predicar y para que todos puedan gozar de la vida eterna. No guardar silencio también es importante, ¿no es cierto? Nos ha pasado de repente que estamos Muchas en el veces. trabajo, en alguna parte, y alguien nos dice, oye, y uno sí, como para no llevar la contraria. No, sino que poner en alto cuáles son nuestras creencias. Ya. Bueno, amigos, estoy muy contenta de haber podido juntarnos esta Oh, noche. ¿terminamos? Sí, ya estamos terminando. Estamos contentos de todos los mensajes que nos enviaron porque estuvimos casi un mes que no hemos subido. ¿Y por qué pasó eso, Pame? Culpa la Pame. ¿Por qué pasó que no se subió en Miren, tanto miren, tiempo? por muchas ¿Sinceremos? cosas. ¿Transparentemos? Oh. Oye, la dieron conmigo. Ya, mira, pero mis auditores, los auditores, me quieren. No, pero sí, yo cometí un error esta segunda vez que grabamos este capítulo porque a mí se me borró el capítulo. Formateé la tarjeta. El otro sí que había salido bueno, te lo tengo que decir. Sí. Pame, quiero aprovechar este momento para mandar unos saludos. Quiero mandar saludos a Daniela Marihuán, esposa de Gerson, que son de Jane ellos. Son unas personas que siempre nos están escuchando, son amigos nuestros que participan también contigo en 1 y 20. Y por ahí me enteré que ella siempre nos espera y le gusta escucharnos, así que saludos, Daniela. Bueno, yo igual tengo una lista de saludos. No, quiero saludar a Madeline, que también en la semana estuvimos hablando. Y bueno, ella tenía una inquietud y gracias a Dios ellos ahora están en una iglesia, están ahí bacán participando, así que estoy muy feliz por ella y su esposo. Quería saludar a Jorge, que siempre nos escribe y nos comenta y nos manda saluditos. A Fernanda.negra es su Instagram. Y quería también saludar a Karen de Honduras, que ayer me mandó un mensaje de que nos estaba esperando y que le encantaba nuestro podcast. Así que esos mensajitos que nos dejan nos alegra y nos motiva para seguir. Bueno, y efectivamente a mí se me borró el capítulo y estuve enferma 3 semanas, así que disculpen la ausencia, pero ahora vamos con todo. Sí. Y qué rico, amigos, que nos manden saludos. También, si ustedes tienen algún tema en particular, no olviden escribirlo y podemos ver cómo tratarlo, abordarlo, invitar a algún otro amigo que se especialice en eso y poder hablarlo entre todos.
Sí, amigos, desde ahora vamos a tener varios invitados, así que te damos infinitas gracias, Javi, por haberte dado el tiempo 2 veces de haber venido a nuestro podcast y haber mostrado este tema tan importante que a veces quizás damos una pincelada y decimos, ya sí, ya sé de qué se trata, pero es demasiado importante poder estudiarlo y compartir. Y quería también contarles que por qué ahora nos vamos con todo, porque tenemos un amigo que se llama Francisco Frías, que él nos va a editar los podcasts. Así que también dejarle un saludo a él y gracias por unirse a este proyecto que nos va a servir bastante para tener los capítulos más rápidos. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chiquillos, los dejamos. Les recuerdo el challenge que está por ahí en uno de los capítulos, que puedan predicar de las profecías. Sigan nuestras redes sociales, Spotify, Instagram, déjenos un mensaje y compartan. Adiósito, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.